tenemos un vaso cilíndrico que está inclinado, ¿no? Y el vaso cilíndrico pues tiene, por ejemplo, esta forma. Desplazamos, hacemos aquí una línea que sea ortogonal al eje mayor de la elipse y aquí lo mismo. Cogemos la misma elipse, que era esta, y colocamos aquí la base del vaso. De manera que ambas elipses tienen los ejes mayores paralelos, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí el vaso y ahora nos dicen que en este vaso tenemos que, vamos a colocarlo también esto, para que se vea en una proyección en alzado, que a veces se entiende mejor. Este es el vaso y dice que tiene el agua justo por el borde, de manera que el agua sería esto de aquí. Bueno, pues nos dice que tiene 7 centímetros de diámetro. Eso quiere decir que esto es de 7 centímetros. Ponemos aquí 7 centímetros, diámetro 7, ¿no? Y 12 centímetros de altura. Entonces, esta es la medida de la altura, que es 12. O sea que tenemos la anchura, el diámetro de ese cilindro y luego tenemos aquí lo largo que es el vaso, ¿no? Bueno, dice que se inclina hasta que el agua llega justo hasta el borde, ¿no? Y luego que el agua queda a 3 centímetros del fondo del vaso. O sea que al fondo del vaso esta medida es 3. O sea que ya tenemos las medidas principales, ¿no? Entonces nos pide calcular los ejes de la elipse que se forma aquí, ¿no? Los ejes principales, ¿no? Bueno, sabemos que, y esto es importante, a ver si me vale esta elipse. Bueno, estas elipses no, porque son poco excéntricas, pero si hacemos el dibujo aquí, pues será una elipse aquí que es tangente ahí y tangente aquí abajo, algo como esto. Entonces esa es la elipse y tenemos aquí el eje menor, vamos a ponerlo así, el eje menor y el eje mayor de la elipse, y me pide calcular esos dos ejes, ¿no? Bueno, necesariamente este eje es aquí la anchura del cilindro, entonces sobre ese eje ya no hay duda, ¿no? La anchura del cilindro, que no puede ser otra que 7, por tanto la elipse va a tener aquí en esta medida, bueno, podemos dibujar los ejes, o sea, marcar aquí la posición de este eje. Entonces no cabe duda ya de que el eje menor de la elipse es de 7 centímetros. Bueno, decíamos eje menor 7, pues ya podemos poner aquí. Tenemos aquí la medida 7, que vendría de aquí a aquí. 7. Y ahora vamos a calcular la otra medida. Bueno, si vemos la otra medida, si esto es 3 y esto es 12, pues necesariamente en este triángulo tenemos que esta medida de aquí a aquí, pues es 12 menos 3, ¿no? O sea que es 9, ¿no? O sea que tenemos aquí 9, mientras que aquí tenemos 7, ¿no? 7. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿no? Tenemos entonces aquí, sustituimos entonces y tenemos que esta medida, la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 9 al cuadrado más 7 al cuadrado, y esto si lo calculamos pues tenemos que vale realmente 11,4. Bueno, pues es la medida de este eje, ¿no? 11,4. Bueno, pues de esta manera ya habríamos obtenido realmente el eje mayor de la elipse y el eje menor, que viene definido aquí por la anchura de este cilindro, ¿no? Mientras que este eje viene definido por la hipotenusa, que define esta medida y esta, ¿no?